esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos a que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compra el coin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. No se asuste. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos nos bajan a saber. Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos del canal. Sean bienvenidas y bienvenidos una vez más, un programa en vivo. No se asuste. Estamos en el live número 38. Muchísimas gracias por acompañarme. No se preocupen, que parece que el maestro Jaime sacó un video hace un momento. No hay problema. Vamos a esperar un momento que me confirmen el audio y el video, ya que sabemos que el video de Jaime es muy cortito. Y más bien, si pueden invitar a la gente para que se una a nuestra transmisión. Mientras tanto, voy a comentarte que en este canal únicamente estudiamos una estrategia de trading, precisamente la estrategia del maestro Jaime, la de trading latino, simplemente porque nos ha parecido una estrategia fiable, una estrategia con la cual nosotros podemos enfrentarnos al mercado cripto con todos estos conocimientos para poder sacarle de alguna manera provecho al mercado. Lo que necesitamos y queremos todos es ganarle al mercado cripto, que sabemos que es muy complicado, ya que es un mercado nuevo. Así es que vamos a saludar a las personas en el chat. Hasta que se una la demás gente, porque sí, me comentaron que Jaime está con el video. Pero si me confirmas el audio y el video también, voy a pasar a saludarte en el chat. Estoy con Gianni Estefano, mucho gusto, muchas gracias por acompañarme. Está Ezequiel también. Saludos a los apalancados, dice Ezequiel. También un saludo a los apalancados. Miss Betty, hola. Muchas gracias. Micro Trader dice, sí, el video de Jaime. Esperemos, ese dura 2 o 3 minutos, máximo 5, no hay problema. Mientras acabo de saludar a las personas, yo pienso que ya vamos a poder empezar con la pandilla completa. Martín Díaz, muchas gracias. Le gusta la música, dice a Miss Betty. Sí, estaba muy jocosa la canción. Y como decía la primera vez, que no me denuncien por derechos de autor. Ojalá. El video de Jaime, sí, bueno, yo pienso que ya se acabó el video de Jaime, me imagino. A Vicente Ferri, saludos hasta España. Marketing Digital Media, todo ok, dice, muchas gracias por comunicarme eso. Sí, está en vivo, sale Jaime y me quedo peinando la gata yo. Así es. El maestro es el maestro, ya sabemos. No hay problema. Juan Fernando Vidal canceló el mensaje, no sé qué dijo. Ángel Bagnati desde Venezuela. Francisco Riveros. Ayer corrió sangre en mi cartera. Sí, posiblemente está teniendo un retroceso Bitcoin. Vamos a verlo. Ok, parece que estamos completos con Leonardo Yague. Muy buenas, muy buenas. Los que no están aquí, bueno, me imagino que lo verán en diferido. Y lo que tengo que contarte en primer lugar, vamos a irnos al gráfico diario. Yo te puse en la miniatura que cómo se va a formar la divergencia. Y precisamente voy a hacer aquí voy a ponerte lo que yo pienso que va a suceder.
me voy a adelantar al mercado. Obviamente voy a jugármela porque nadie está seguro de lo que puede suceder. Pero yo en este momento, viendo cómo está la situación del mercado, estoy especulando. Si tú ves en este momento en el gráfico diario, sabemos que tenemos una tendencia bajista. Y si tú puedes ver, si trazamos, digamos, una línea por el filo o por la parte baja de las mechas, nosotros vamos a ver que tenemos prácticamente una divergencia en formación. Ojo que estoy en el gráfico diario. Sí, voy a ponerla por aquí. No sé si es que le alcanzan a ver. Pásele un poco más grande. Le subimos un poquito. Fíjate. Yo estoy pensando, y de hecho mi próxima compra voy a hacer cuando en el gráfico diario me dé el patrón de rebote. Justamente en ese momento yo voy, y espero que así se dé, voy a ver una divergencia alcista en el diario, tal como te la estoy dibujando en este momento. Lo único que yo voy a esperar es que este valle rojo tenga todo su desarrollo y me dé una pendiente positiva. Fíjate también que el valle rojo anterior, este de acá, es tremendo, es bien grande, por lo cual tiene mucho espacio acá. Tiene mucho espacio este valle rojo para que pueda formarse esta divergencia. Sí, entonces yo especulo que va a formarse en algún momento. Este valle rojo va a terminar en algún momento la direccionalidad bajista y va a empezar la direccionalidad alcista. Sí, en ese momento el ADX seguramente va a girarse a la baja. Y ahí voy a tener yo completo mi patrón de rebote con confirmación y con prácticamente los 5 filtros que necesitamos. Obviamente todavía le quedaría, en ese escenario, le quedaría este recorrido todavía a Bitcoin para hacer una bajada. Obviamente no está aquí definido esto, ¿no? Esto es un punto que yo le estoy poniendo a priori, porque si nos ponemos algo más estrictos, tú te fijas acá, el volumen en el pasado que tuvimos, esta área de volumen está por los 23.500. ¿Sí? Este volumen de acá por los 23.500. No veo nada descabellado que en el gráfico diario, manteniendo esta fuerza que tenemos en este momento y la direccionalidad, pueda darse ese movimiento. Obviamente vamos a ver en el gráfico de 4 horas, si ustedes gustan operar algún rebote, claro que se puede hacer. Vamos acá, recuerden que aquí en el gráfico diario yo estuve especulando con el rebote. Sí, entonces este rebote, a mi criterio, puede empezar justamente desde donde está ahorita el precio. O sea, nosotros no sabemos todavía, porque ni siquiera la vela de este día ha cerrado. Entonces vamos a irnos fijando cómo va a cerrar la vela de este día para poder intuir también que en el gráfico diario pueda empezar a formarse esta divergencia, porque divergencia para mí ya hay, sin tomar en cuenta las mechas que nos han dejado el precio los días anteriores. Entonces para mí esta divergencia ya está, pero sin embargo yo quisiera, como te digo, esto es algo personal, yo quisiera ver un precio de Bitcoin más abajo para poder hacer un rebote, digamos, un poco más grande. Eso es lo que yo estoy esperando en este momento en el gráfico diario. Sí, ahora como te decía, los rebotes pueden operarse, pero como tú ves, el rebote anterior que estuvimos especulando nunca se dio. Bueno, o cada vez se ha dado en menor proporción, digamos. Fíjate acá, este rebote, más o menos Bitcoin subió acá un 17, casi un 18%. La siguiente vez Bitcoin rebota casi un 9 punto algo por ciento. La siguiente vez estamos aquí, rebota casi un 3%. En este rebote de acá Bitcoin nos da un casi 6%. Cada vez se ha ido a menos. Este rebote de acá 4, casi 5%. Aquí casi es menos del 2%, casi 2,20% aquí. Y acá vamos a tener un rebote, obviamente,
también en el gráfico de 4 horas. Yo ayer te decía que vamos a tener un rebote porque se estaba formando esta divergencia. Justamente estábamos en esta vela, en esta vela de acá estábamos ayer. Vamos, te voy a mostrar dónde estábamos ayer. Aquí. Y yo decía que si se forma el patrón en la parte baja, si nos da direccionalidad alcista para confirmar la divergencia, esto iba a ser a la media para seguir cayendo. Esto te dije ayer. ¿Qué pasó? Nunca nos ha confirmado el patrón en la parte baja. Siempre estamos con fuerza todavía en 4 horas como para seguir cayendo. Entonces, confirmado el patrón, tendríamos que hacer una entrada aquí para que tú puedas cazar un rebote si es que lo que quieres es operar en 4 horas. Ahora, como tú ves, aquí ya lo que es divergencia en el gráfico de 4 horas ya no tenemos el escenario de divergencia porque los valles rojos ya están prácticamente al mismo nivel. Es más, ya parece que está más grande este de acá. Ya casi de divergencia no existiría en este caso. Está a punto de terminar la opción de divergencia. Pero veamos si es que se gira este ADX al alza y este ADX se gira a pendiente negativa. Tendríamos ya un rebote. Si es que se confirma desde esta parte, estaría siendo igual a la media para seguir cayendo. Siempre vamos a operar ese patrón que es muy conocido ahora que estamos en esta tendencia bajista. No sé si es que las personas en el chat tienen alguna pregunta. Ya se ha juntado más la pandilla, parece que ya vinieron. Acaban de llegar del al punto de Jaime, creo. Ya terminó, dice. Ya se acabó el video de Jaime, nos vinimos al infierno. Ok. Luis, saludos desde Catamarca, Argentina. Muchas gracias por el apoyo. Cada vez más pequeños esos rebotes. Exacto, eso es lo que está pasando. Por eso mi intención es operarle en el gráfico de 1 hora. Si es que me da, como te decía, en 1 hora, en un día, perdón, en el gráfico diario. Si es que me confirma a mí el rebote en el diario, yo estaría haciendo mi otra compra para poder promediar las compras que tengo en 32 y 33. Sí, precisamente porque esos rebotes en el gráfico de 4 horas han sido muy pequeños últimamente. ¿Crees que tengamos un respiro al alza? Sí. Obviamente no va a caer directo a 20.000. Siempre va a hacer rebotes y hay que estar atentos. Por eso te decía que en 4 horas estar atento para que veas el patrón en la parte baja y puedas incorporarte al rebote. Siempre va a haber rebotes. Ahora tenemos que ver cómo está la cuestión del volumen, porque como te menciono y como ya vimos últimamente, estos rebotes han sido muy pequeños en 4 horas. O sea, la fuerza bajista está ahí presente y no ha permitido que el precio rebote como nosotros pensábamos. Eso es, mis estimados muchachos. Está por acá Polar también, el muy popular Polar, el popular Polar del grupo de Telegram. Si aún no estás en el Telegram de ABC Bitcoin, tienes un mensaje en la descripción, un link en la descripción. Y luego que se termine el programa también lo dejaré en un comentario anclado para que puedas unirte de manera gratuita a estudiar con todos los muchachos de la pandilla de Telegram. También, si es que eres nuevo y deseas aprender con nosotros la estrategia, te dejo ahí una tarjeta. Cuando ya se termine el programa pondré una tarjeta aquí con todos los videos que estás viendo en la parte derecha de la estrategia. Estos videos te muestran la parte teórica de todo lo que Jaime aplica en su estrategia. Sería buena idea, si es que quieres aprenderla y aún no la dominas, si eres nuevo, que pases a verla. Es posible que te sirva bastante. Dice acá Miss Betty, Santa, en la gráfica de 1 hora está casi tocando el punto 0 y no sube. ¿Qué opinas? A ver, veámosle en el de 1 hora. Ustedes saben que en el de 1 hora casi yo no opero, pero vamos a ver. Ya. El único problema que ha habido desde hace bastante tiempo, la semana pasada al menos, era la falta de volumen que teníamos en Bitcoin. En este momento está confirmando
bueno, ya confirmó hace una hora o hace 2 horas, confirmó el patrón de rebote en una hora. Y si bien es cierto, no ha subido. Nosotros tenemos casi, o sea, tenemos el chance todavía. Yo le daría el chance unas 2 o 3 velas más para que se dé ese rebote. Parece que precisamente se está dando en este momento. Y si no se diera, si es que de aquí el precio no sube más, tendríamos que cancelar un trade si es que tú quieres operar en el gráfico de una hora. O sea, si es que esto regresa y se queda aquí en rango, hasta que se desarrolle todo el monitor, se tendría que cancelar. Y en el otro caso, si tú ya entraste o estás por entrar y el precio te da la oportunidad de llegar a la media, tendrías que proteger el trade por cualquier eventualidad, porque sabes que estamos con fuerza a la baja en el gráfico de 4 horas y en el gráfico diario. Giano Estefano, a ver, dice, vamos a ver arriba, dice Francisco Vistaggi, ¿a qué valores calculas que puede ser el rebote? Siempre va a ser a la media para seguir cayendo. No podemos despegarnos de la especulación que hacemos con los patrones, a la media para seguir cayendo, y siempre por temporalidades. Por ejemplo, aquí, supongamos que tú entraste aquí al rebote y te da la oportunidad de proteger aquí. Y si el precio después, voy a hacer el siguiente movimiento en el caso de que se dé el rebote, te va a hacer aquí un rango en el de una hora y no va a caer, porque aquí es para a la media para seguir cayendo, ¿verdad? Pero si es que no se da esa caída, déjame borrarla acá para no confundirte. Vamos borrando esto. Vamos a ver el escenario más favorable, digamos. Se da el rebote en una hora, tú proteges, el precio no cae, se queda en rango, mientras se desarrolla todo el monitor hasta la parte baja y empieza otro ciclo alcista en una hora. En ese caso, vamos a ver todavía que el precio tiene un impulso al alza y en este momento vas a ver que en 4 horas se tiene el rebote más grande. Pero como tú estás protegido, tú simplemente vas a irle subiendo el stop loss. Esa es la manera como hace trading Jaime y realmente a mí me parece excelente porque puedes maximizar tu ganancia. Y si es que el precio cae, obviamente sales y... bueno, no es que no ganes nada. Si es que el precio cae y te saca a USD, a USDT, tú vas a ganar mientras más caiga. Entonces, me parece una buena manera de hacer trading. No sé si es que me hice entender. Cualquier cosa, coméntenme en el chat. Ya no dice SLP en diario en 4 horas. Vamos a ver a SLP. A ver cómo está. Recuerda que estamos bajistas en Bitcoin y es un problema porque arrasa con todo. Y se ha ido todo, si tú ves con esta bajada que tuvo Bitcoin, se fue todo al piso en algunas criptomonedas, en varias criptomonedas. Vamos a ver, esta moneda parece interesante en el diario. En el diario nosotros tenemos el patrón de rango o caída desde este punto. ¿Sí? En general prácticamente ya retrocedió y tocó hasta este punto. Parecería que se va a meter en rango. Sí, podría ser esto en el gráfico diario. Sí. Y cuando termine acá, para que busques posiciones alcistas, cuando termine aquí el retroceso, podrías buscar posiciones alcistas. En 4 horas también puedes buscar posiciones alcistas porque tú sabes que el diario es para una semana. Entonces, mientras se desarrolla este patrón, hay oportunidades a la alza, va a haber, pero vas con un poco de desventaja. Sí, entonces es más o menos como que voy a dibujarte acá al lado. Es como que el precio en teoría va a bajar, pero como no baja así, va a bajar así. ¿Sí me entiendes? Entonces lo que tú vas a esperar cazar es un patrón, una entrada así más o menos. Eso es lo que podría pasar. Y si es que hace este rango, pues en buena hora tendrías para hacer un buen trade. Ahora veámosle, si es que tú deseas verle una entrada,
justamente la entrada nos dio hace un momento. Hace un momento se dio la entrada en SLP. No es que estemos mal ahorita. Me parece que tiene una buena opción. Sin embargo, me hubiera gustado más cogerle un poquito más atrás esta entrada. Pero si es que tú quieres arriesgar, puede ser una buena de compra, una buena zona de compra en este punto. Y a la alza. Sí, pero tampoco se va a ir to the moon. Ya cuando esté por esta zona, deberías tener mucho cuidado, porque fíjate que en el diario es rango o caída. Entonces, si es que yo entrara en esta moneda, yo aquí vendería, que es lo que más se podría hacer en SLP. Dice trabajo con Plus, no creo que el precio suba porque el monitor está cerca de tocar el punto cero. Me parece que eso es en una hora, me parece. Sí, te decía que siendo rigurosos, siendo ya muy minuciosos en el precio, todavía tenemos aquí un poco de recorrido de este monitor. Y como tenemos el ADX con pendiente negativa, entonces pensaría yo que podría darse ese rebote. Puede ser. Yo como te digo, yo no estoy operando en una hora, ni me estoy apalancando, ni mucho menos. Entonces, simplemente te doy mi criterio para que complementes con el tuyo nada más. Dagoberto dice, si todo indica que va a la baja, ¿es mala idea entrar en short con un bajo apalancamiento? Yo creo que no es mala idea. Pero siempre después de un rebote. Digamos, si es que en una hora sube acá, podrías arriesgarte con un apalancamiento aquí, pero no sé, sería más eficaz en el de 4 horas, digo yo, métele un short. Pero ya vas con tu riesgo, pues obviamente sería que estás operando a favor de la tendencia y puede ser buena idea. Puede ser buena idea. Ya cada quien con su operativa ahí sí. Matías Moya dice... A ver, dice aquí trabajo. ¿Cuánto tiempo llevas siguiendo a Trading Latino? Yo creo que estoy siguiendo a Jaime unos 3 años ya. No he hecho cuentas exactamente, pero los últimos 2 años sí lo he seguido bastante con frecuencia. No he faltado prácticamente a sus clases. Entonces he estado bien perseverante con él. Matías Moya me pide AXS. Vamos a ver, me parece que le faltaba retroceso a AXS. Vamos a ver en el diario. Sí, en el diario tiene el patrón todavía. Yo diría que no nos arriesguemos todavía. Perdón. A comprar a XS por el patrón que tiene en el diario. Sí. Si somos un poco pacientes, yo creo que vamos a agarrar mejores precios todavía en varias criptomonedas para hacerle trade. Recuerda que la estrategia dice a la media para seguir subiendo, porque está en tendencia alcista obviamente a XS. Entonces yo esperaría todavía, no le buscaría todavía entrada. Es mi humilde opinión. Mario Cervantes, muy bueno tu canal, sigue así. Muchísimas gracias, esas palabras son las que nos animan a continuar, y por supuesto también los likes que me van dejando y a las personas que comparten también estos videos, que poquito a poquito vamos creciendo. Si es que muchísimas gracias a todos por su atención. Si es que tú no estás todavía en el grupo de Telegram, ahí está el link para que te unas a nosotros para estudiar la estrategia de Trading Latino. Poco a poco, paso a paso, espero que vayamos siendo consistentes y en algún momento de aquí salgan buenos y traders rentables. Así es que eso es por todo lo que tenía para comentarles el día de hoy. Déjame en los comentarios si es que tú vas a operarle en el diario en 4 horas, estás comprado, o qué es lo que tú vas a hacer. Les leo y les contesto luego por ahí. Así es que muchísimas gracias por atender al streaming y nos vamos con musiquita. Cuídense mucho, nos vemos mañana. Chao. Compramos más. Compren. Así que señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compra el coin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre.
compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para comprar, eta, 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 tramo, 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 Baja más, tramo, baja más, tramo, baja más. tramo, No se asuste, no se asuste. tramo, Baja más, tramo, baja más, tramo, baja más. tramo, Lo baja así que los chinos no van a saber. eta, 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 tramo, eta,